Link Start. Hola chicos y chicas, espero se la estén pasando increíble. No olviden compartir los vídeos ya que me ayudan a llegar a más gente, para así yo poder seguir trayendo capítulos constantemente, y gracias por su apoyo. Bueno, sin más que decir, iniciemos el camino del paladín. Entonces le pregunto a Blaze, dios del fuego y la artesanía, ¿cuál es la naturaleza del valor? Prólogo. En lo profundo de Beastuols, el dominio de su gran señor el señor del acebo se había transformado en un infierno de remolinos de miasma, hojas podridas y árboles marchitos. Figuras deformes se esparcían en masa por los caminos que conducían al centro del dominio del señor. Eran demonios de bajo rango llamados engendros. Bajo el refrescante sol del comienzo del verano, inadecuado a este lugar, corrimos a través de los árboles muertos que me recordaban las costillas de un cadáver podrido. Menel. Estoy en ello. El peliplateado se agitó. Menel se detuvo, extendió los brazos y llamó a los Fae con voz clara. Hadas de todo tipo, espíritus lánguidos, los que juegan en el crepúsculo y la niebla de la mañana. Mientras lo escuchaba conjurar detrás de mí, me adelanté con mi lanza favorita, Luna Pálida. Despierten. Su amable guardián, el señor de los bosques, está en crisis. Ahora es el momento de pagar la bondad que les ha mostrado. El poder de la naturaleza se había debilitado en este lugar agitado por gases nocivos. Las hadas aquí habían perdido su poder, y sus conciencias habían empezado a disiparse, pero el fuerte llamado de Menel comenzó a restaurarlo. Incluso pude sentir que las hadas comenzaban a reunirse a su alrededor, como si fueran atraídas por su clara voz. Un poder natural lo suficientemente grande como para enviar escalofríos por mi espina dorsal empezaba a reunirse donde estaba. Agarren sus espadas, carguen sus flechas. Flecha de salamandra, martillo de gnomo, lanza de ondina, espada de sílfide. Sabiendo que podía contar con él, concentré toda mi atención en el próximo engendro, que tenía forma ligeramente como de una figura de arcilla en forma de persona hecha por un niño. Blandiendo mi lanza, los atravesé y los arrasé uno tras otro. Suenen ahora los cuernos de guerra. Que estos arrogantes invasores, su encantamiento había llegado a su última línea. Con un grito poderoso, plaqué a uno de los engendros con mi escudo, lo envié volando hacia la horda entrante, y luego di un gran salto hacia atrás al lado. Sean todos maldecidos por los cuatro grandes. En el instante en que terminó, una tormenta de muerte estalló ante mis ojos. Flechas en llamas, de repente disparadas, golpearon a los enemigos como una ráfaga de disparos de un equipo de arqueros profesionales. Enormes martillos de roca se levantaron, sacudiendo el miasma mientras se elevaban en el aire, luego se estrellaron contra los demonios. Agua limpia brotaba de lagos de lodo, dibujando hélices en el aire y atravesando los pechos de los demonios. Y en la distancia, espadas de vientos furiosos dispersaron el miasma y enviaron cabeza tras cabeza de enemigos volando. Era un ataque a gran escala de los elementales que habían respondido al llamado de Menel con gritos furiosos por su cuenta. Will. Vámonos. Entendido. Corrimos hacia adelante, pasando por encima de los cadáveres caídos de los engendros. Lo que había envenenado el dominio del señor del acebo y corrompido el ciclo natural de estos bosques estaba delante. Corrimos, levantando las hojas enfermizas y caídas. Justo delante del viejo arco de piedra que formaba la entrada al centro del dominio del señor, había dos demonios, los cuales parecían un cruce entre una persona y un cocodrilo. Uno tenía una lanza enganchada en la mano, y el otro una espada larga y afilada. Supuse que tenían unos 2 metros de altura. Sus cabezas me recordaron a los dinosaurios, y tenían escamas duras, piel gomosa, y músculos gruesos. Había puntas afiladas en los extremos de sus peculiares y largas colas. Eran demonios de rango comandante llamados brascuses. Cuidado con los picos de la cola. Sí. Tú toma al de la lanza. Lo decidimos brevemente y nos separamos a ambos lados. Los brascuses siguieron el ejemplo y se dirigieron hacia nosotros, cada uno apuntando hacia su propio oponente. Tomé un solo respiro y disminuí la velocidad antes de finalmente detenerme en una postura defensiva y apunté la hoja de mi lanza directamente al brascus mientras se acercaba a una velocidad a medio camino entre caminar y correr. Estábamos casi a una distancia de una lanza el uno del otro cuando de repente se detuvo en seco, como si no estuviera seguro de sí mismo.
Sus ojos reptilianos se volvieron sin pestañear hacia mí, y el Brascus intentó acercarse por mi derecha y luego por mi izquierda, empujando su lanza enganchada en mi dirección varias veces. Con ligeros movimientos de pies, me mantuve frente al demonio y mi lanza apuntó hacia él. El Brascus gruñó, aparentemente frustrado. No pudo encontrar una apertura para atacar. Manteniendo esa distancia entre nosotros, relajé muy lentamente mi postura de una manera casi demasiado sutil para notar y creé una oportunidad para que el Brascus explotara. Bastante seguro, se lanzó con su lanza enganchada, tratando de aprovechar esa ventaja. Con un gruñido, golpeé mi propia lanza contra él de modo que la enganchara y se viera forzado a bajar su lanza enganchada. Sin darle tiempo al Brascus para reaccionar, empujé a Luna Pálida hacia adelante en represalia y penetré directamente a través de las duras escamas del Brascus y luego su corazón. El demonio soltó un grito ahogado de dolor. Retiré mi lanza rápidamente y lo apuñalé 2 veces más por si acaso, sin permitirle un contraataque. Cuando se trataba de demonios de este rango, a menudo se necesitaba mucho más para que una lesión fuera fatal que para un ser humano. Si no me aseguraba de que el Brascus estuviera muerto, no sería sorprendente que siguiera luchando contra mí como loco, incluso con un agujero perforado en su corazón. Retiré la lanza una vez más y miré. El Brascus se derrumbó, su enorme cuerpo golpeó el suelo con las rodillas primero. El cadáver se volvió cenizas y se desmoronó. Respiré, y una voz nostálgica revivió en el fondo de mi mente. Yo podría solo cargar directamente hacia él y cortar su cabeza. Me reí entre dientes. Eso era lo que mi padre, Blor, había dicho cuando había calificado una vez la fuerza de un Brascus. Por desgracia, todavía tenía que alcanzar su nivel. No sabía cuánto más entrenamiento necesitaría para alcanzar a Blor, pero sentí como si al menos estuviera lo suficientemente cerca ahora como para ver su espalda a lo lejos. Un grito enérgico a mi lado me dijo que la batalla de Menel también había terminado. Después de que los dos se midieran el uno al otro por un tiempo, el Brascus de Menel se había protegido con uno de sus brazos, que obviamente estaba preparado para perderlo, y cargó hacia él. Sin embargo, los gnomos le habían agarrado los tobillos por detrás, haciéndole perder el equilibrio. Menel no había conjurado un hechizo para hacer eso. Estaba en perfecta comunión con las hadas, y ellas cumplían su voluntad. Era algo que solo un experto podría haber conseguido. Menel dio un paso al frente decididamente y forzó su daga contra el demonio, luego canalizó una especie de hechizo bajo la hoja, causando una explosión en el torso del Brascus. La criatura se estremeció y convulsionó, expulsó una especie de humo blanco y se derrumbó. Todo había terminado. Genial. Y tomaré esto. También Menel no mostró ninguna vacilación en arrebatar la espada larga del cuerpo mientras se desmoronaba en cenizas. Parecía una buena arma, con un resplandor brillante y metálico del acero de su hoja. El altar para el señor de los bosques debe estar por aquí, dije. Si demonios comandantes son los guardianes, entonces sí. Cualquier cosa que hubiera venido aquí era una fuerza a tener en cuenta. Intercambiamos miradas, renovamos nuestro sentido de precaución y cruzamos el arco de piedra hacia el verdadero corazón del dominio del señor del acebo. El dominio se había convertido en un pantano apestoso y tóxico. Mientras Menel estaba ocupado conjurando caminar sobre el agua en nosotros dos, aumenté nuestra resistencia al aire tóxico con la oración de antiveneno. Eché un vistazo a nuestro entorno y vi que más allá de la cortina del bosque marchito de ramas rotas y hojas descoloridas, había un enorme y viejo árbol. Su altura no era tan diferente de los árboles que lo rodeaban, pero obviamente era más grueso. De hecho, su tronco era tan grande y tan grueso que cuando intenté estimar su circunferencia imaginando mis brazos envueltos alrededor de él, inmediatamente me sentí tonto por siquiera intentarlo. Una vez que nos acercáramos, probablemente se vería como nada más ni nada menos que un muro de piedra. Menel. Sí. Ese es el señor del acebo. Él gobierna esta región del bosque en invierno alrededor del viejo árbol, raíces tan gruesas como puentes ondulaban como olas en la superficie del océano. Estaban manchadas de negro, probablemente afectadas por el pantano venenoso que cubría el suelo. Rodeado por aquellas enormes y rebosantes raíces negras, había un altar de piedra. Tiene que ser ese, dijo Menel. A medida que nos acercábamos, podía oír una palabra de creación resonando. Me di cuenta solo por la forma en que resonaba. Esto era un maleficio. Era una blasfemia. Sonaba como una olla hirviendo y burbujeando con todas las emociones negativas del mundo: odio, resentimiento, ira, desprecio, burla.
Era una palabra tabú, un tipo de palabras que los buenos hechiceros mantenían selladas en los rincones más recónditos de las bibliotecas, ocultas a los ojos, y que consideraban estrictamente fuera de sus campos de estudio. Eran palabras malditas que podrían hacer que el aire y el agua se echen a perder, la tierra se seque, y el fuego se debilite y muera. Algo estaba allí, diciendo lo que nunca debería ser pronunciado. Me acerqué lentamente, permaneciendo alerta a lo que me rodeaba. Con el arte de caminar sobre el agua, mis pies flotaron sobre el pantano venenoso y crearon ondulaciones en su superficie mientras me movía. El demonio de pie sobre el enorme altar, con los brazos extendidos mientras recitaba las palabras, parecía una persona, en su mayor parte. Tenía un cuerpo fornido y musculoso que estaba cubierto de pelo, y una cara rugosa que parecía haber sido toscamente tallada en una pared de piedra. Lo más extraño de todo esto, sin embargo, era el enorme par de astas que crecían de su cabeza. Me recordaron a un alce. El demonio nos miró, y su recitación se detuvo. ¿Qué pasó con los guardianes? Preguntó con fluidez en la lengua común del oeste. ¿Tú qué crees? Le preguntó Menel. Al ver la espada larga en las manos de Menel, el demonio astado asintió y murmuró en comprensión. Yo estaba cada vez más tenso. Ya veo. Si no me equivoco eres Sir William, el paladín lejano. Y tú eres Meneldor, el ala veloz. Tenía inteligencia y la capacidad de recopilar y procesar información. Este demonio estaba en una clase completamente diferente que aquellos que fueron clasificados como soldados o comandantes. Un general murmuré. Una bestia mística demoníaca con astas cernunos. El demonio me oyó y sonrió. Así que dos nobles guerreros están aquí, esto acelerará las cosas. En el momento en que lo dijo, sentí que las cosas se elevaban a nuestro alrededor. Menel y yo habíamos sido casi conscientes de su presencia, pero de todos modos, esto era una emboscada. Extraños demonios aparecieron de las sombras de las enormes raíces del árbol. Algunos eran un cruce entre un ciervo y un toro, mientras que otros eran híbridos de serpientes y lagartos. Deben morir aquí, dijo el demonio astado. Siguiendo sus palabras, los otros demonios se prepararon para atacar. Menel, ¿está bien esta distancia? Más que suficiente. Cúbreme. Menel tocó lentamente una de las raíces ennegrecidas del señor del acebo. Señor del acebo, mitad de los gemelos y el que gobierna los bosques desde el verano hasta el solsticio de invierno. Un patrón de hoja de roble se había formado en el dorso de la blanca y pálida mano de Menel. Con ambas manos en la raíz y con sus ojos cerrados, Menel parecía casi un sacerdote en medio de la oración. Al darse cuenta de algo, Cernunnos intentó dar una orden a los demonios, pero ya era demasiado tarde. Tu gemelo, el señor del roble, me confió esto. Un misterioso poder fluyó de su mano hacia la raíz. Aunque se había ennegrecido y había perdido su fuerza, la raíz comenzó a oír un pulso, casi como un latido, del tronco del viejo árbol. El poder que hace a un señor un señor. Ahora te lo entrego. El suelo tembló y lentamente, las raíces del viejo árbol comenzaron a moverse. Atraparon a los terribles demonios y los arrastraron al pantano. Sonidos de chapoteos y los gritos de los demonios resonaron por un tiempo, y luego hubo silencio. Malditas plagas, así que el señor del roble ya era suyo. Cernunnos había estado observando esto desde lo alto del altar. Fue rápido en recuperar la compostura. Ya había contenido la ira y el malestar que había visto en su rostro por un instante. Pero a menos que me derroten, todo equivale a lo mismo. Cernunnos murmuró una palabra, y una alabarda se formó en sus manos. Estaba listo para la batalla. Lo haré, respondí. Por el bien de estos bosques, respiré hondo, luego sostuve mi lanza en la mano y pronuncié las siguientes palabras. Lo juro por la llama de Gracefel, diosa del flujo eterno. Cargué precipitadamente hacia él. Un rugido llenó el aire. La alabarda golpeó un rincón del altar, lanzando innumerables fragmentos de piedra volando hacia mí. Los derribé con mi escudo por reflejo, defendiéndome a mí mismo y a Menel, que estaba detrás de mí. En este momento, Menel estaba en medio de transferir la soberanía de los bosques al señor del acebo después de haberla recibido del señor del roble. No estaba completamente indefenso, pero era muy vulnerable, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Llama, repela la oscuridad. Ofrecí una oración, construyendo una barrera brillante alrededor de Menel. Este Cernunnos era un enemigo poderoso. Si de repente decidiera dirigir sus ataques contra Menel durante la batalla, era posible que yo no pudiera protegerlo completamente. Había renunciado a la iniciativa de erigir ese escudo. Con la intención de tomar ventaja, la decisión de Cernunnos fue conjurar una palabra. De fumo azfla. Pero eso fue un mal movimiento. Taceré, os. Mis palabras, pronunciadas con el mejor momento que pude manejar, cerraron la boca de Cernunnos.
Al siguiente momento, hubo un profundo retumbo, y una furiosa tormenta de humo tóxico y furioso fuego estalló alrededor de Cernunnos con una fuerza que podría haber sido confundida con una explosión. Su palabra había fallado, tal como lo había planeado. La mejor oportunidad para matar a un hechicero poderoso es cuando ese hechicero conjura un hechizo largo. Eso era lo que Gus me había enseñado. Los encantamientos largos no eran algo para hacer a menos que estuvieras seguro de que podías recitarlos en su totalidad. Pero parecía que mi oponente había estado anticipando este movimiento también. Mientras el humo se extendía a la izquierda y a la derecha, elegí la derecha y corrí hacia Cernunnos, empujando mi lanza contra el humo. Se oyó el chirrido agudo de metal rozando contra metal. La alabarda y la lanza chocaron la una contra la otra y chirriaron bajo la presión de cada una. HMM. Cambiaste instantáneamente de concentrarte en tu oración a discernir la naturaleza de mi palabra e interrumpirla. Muy bien, hubo una ráfaga de viento, y el humo se disipó. Fruncí el ceño. No podía ver ninguna herida obvia en Cernunnos en absoluto. Probablemente tenía una resistencia casi completa contra el veneno y el fuego, o quizás sobre todos los fenómenos mágicos. Supuse que la razón por la que él había sido capaz de conjurar sin vacilar era porque sabía que no habría ningún problema, incluso si le salía el tiro por la culata. Si pudiera decir el hechizo completo, mucho mejor. Pero serviría como una cortina de humo si no pudiera. Era una decisión sin nada que perder, y había terminado usando el humo para acercarse aún más. Él sabía que tenía una resistencia extremadamente poderosa, y sabía que yo era un usuario de bendiciones y magia. Había leído bien la situación. No era de extrañar que estuviera tan tranquilo. Probablemente era justo llamarle un oponente fuerte. Pero también tenía maneras de lidiar con oponentes fuertes. Con un grito agresivo, puse fuerza en mis brazos, tratando de forzar la alabarda hacia abajo. Tomado por sorpresa, Cernunnos gruñó y se resistió con su propia fuerza. Si él tenía una resistencia a la magia, simplemente necesitaba resolver esto con un combate cuerpo a cuerpo. El golpe de una espada había demostrado ser eficaz incluso contra el gran rey de los demonios que Blood y sus aliados habían enfrentado alguna vez. No podía imaginar que hubiera algún demonio con mayor defensa que esa. Este demonio tenía un cuerpo físico como cualquier otro, y eso significaba que algún tipo de ataque físico probablemente le afectaría, ya fuera un corte, una estocada o un golpe. Nuestras armas chocadas se separaron violentamente, ambos saltamos hacia atrás, y luego una furiosa batalla comenzó, corriendo por las raíces tan anchas como caminos empezamos a intercambiar ataques. Nuestras posiciones se intercambiaban y se movían a una velocidad vertiginosa y los ataques venían de todas las direcciones, a veces incluso de arriba o abajo, antes de enfrentarnos cara a cara una vez más con un choque de metal contra metal más ruidoso que el anterior. La lanza y la alabarda se entrelazaron, torcieron y chirriaron cuando ambos intentamos forzar hacia abajo el arma del otro. Las venas sobresalieron en los gruesos brazos de Cernunnos, y sus músculos se hincharon. Me puse en una posición más firme, apreté los dientes, presioné con mayor fuerza, y gradualmente, mi lanza comenzó a dominar la alabarda. ¿Eres humano? El color se desvaneció de la cara de Cernunnos. Pensé que era una pregunta horrible. Estos no fueron más que los resultados de mi entrenamiento. Respirando lentamente, empujé aún más fuerte. Cernunnos soltó un rugido desesperado, e intentó de pronto aplicar su fuerza en otra dirección y usar su juego de pies para desplazar su cuerpo. Mientras trataba de enmascarar su insuficiencia de fuerza con estos movimientos, empujé cada vez más fuerte, confiando solo en mis músculos. Probablemente no tenía mucha experiencia con ser dominado en una lucha directa de fuerza, y yo no iba a ser derrotado por pequeños trucos como este de alguien cuya inexperiencia e incertidumbre era evidente. Utilicé mis músculos entrenados para empujar y empujar hasta que estuviera totalmente en control. Ahora era el momento de utilizar la técnica. Grité y tiré de la lanza en una dirección diferente. La lanza se abalanzó hacia arriba, y su hoja conectó directamente con las enormes astas de la bestia mística demoníaca, exactamente lo que pretendía. Una mirada de shock se extendió por su rostro. Deliberadamente no apliqué suficiente poder para despedazarlas. En lugar de eso, golpeé el extremo de sus largas astas hacia arriba. Ahora bien, si hubiese un par de largas astas creciendo fuera de la cabeza de una criatura humanoide, y el extremo de esas astas fueran forzadas violentamente hacia arriba, ¿qué pasaría con el cuello de la criatura? GHK. La respuesta. Se curvaría y torcería muy fácilmente. Era una física sencilla, y había muy poco que Cernunnos pudiera hacer al respecto. Cogí la hoja en su asta y tiré del demonio hacia mí. Tropezó ferozmente.
Debido a que estaba siendo arrastrado por sus astas, su cuello estaba siendo arrancado, y no podía mantener su equilibrio. Hay una estrecha relación entre tu sentido del equilibrio y el ángulo de tu cuello, por eso es que de repente se hace difícil mantener el equilibrio en un pie cuando estás mirando directamente hacia arriba. Considerando todo eso, no había necesidad de hacer experimentos para responder si una persona podía mantener su equilibrio mientras tenía su cuello torcido forzosamente. Arrastré al demonio al suelo y cayó con una oscilación de mi lanza. Una lanza no era solo un arma punzante. El mango que tenía en mi mano tenía más de 2 metros de largo y hecho para soportar choques a plena fuerza. Si balanceo el mango hacia abajo con todas mis fuerzas, esa fuerza y su fuerza centrífuga se unirían para hacer de mi lanza nada menos que un instrumento absolutamente brutal y contundente. Lo golpeé. Lo oí, y lo sentí, las astas del demonio y su cráneo se rompieron. Un rugido de dolor resonó en el bosque. Incluso entonces, Cernunnos hizo un frenético intento de pelear. Era un general, después de todo, pero esa resistencia tuvo una corta duración. En lo que tardé en asegurarme de que la bestia mística demoníaca se había convertido en cenizas, y reclamar la alabarda dejada atrás, Menel ya había completado su trabajo. Uf. No me había dado cuenta porque estaba increíblemente preocupado, pero parecía agotado. Su cabello plateado estaba deslucido por la suciedad, y a menos que estuviera viendo cosas, incluso sus mejillas parecían un poco hundidas. Menel había sido el que tuvo el trabajo más agotador esta vez, por lo que probablemente era solo natural. Todo esto había comenzado el día del solsticio de verano, cuando las campanillas habían florecido fuera de temporada. En el transcurso de unos días, se había desarrollado una situación completamente peculiar, en la que toda la fruta estaba madura y cayendo de los árboles, y los árboles crecían rápidamente y morían al azar, y eventualmente, incluso los animales salvajes y las hadas estaban enloqueciendo y causando estragos. Menel se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal, y me dijo con una mirada amarga en su rostro que los bosques estaban siendo corrompidos. Ya que por casualidad nos detuvimos en Uitesails en ese momento, su excelencia Etel nos pidió que resolviéramos la situación, y aceptamos. Así que nos dirigimos al dominio del Señor del Roble. Según Menel, los bosques de la zona eran gobernados desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano por el Señor del Roble, y desde el verano hasta el invierno por el Señor del Acebo. Me dijo que en el solsticio de invierno, el día que marca el regreso a la primavera, cuando el sol recupera su brillo, el Señor del Roble se hace cargo de la soberanía del Señor del Acebo. Entonces el sol sale y se pone, y cuando llega el solsticio de verano, cuando todos sus mejores días han terminado, el Señor del Roble entrega su soberanía de nuevo al Señor del Acebo una vez más. Según explicó, esa era la relación entre los dos grandes y antiguos gemelos, también conocidos como los reyes fraternales, que mantenían el ciclo de la naturaleza en estos bosques. Por eso nos habíamos dirigido a ver al Señor del Roble. El orden natural de los bosques había ido mal en el momento en que pasó el solsticio de verano, por lo que Menel había razonado que el Señor del Roble no debió haber entregado la soberanía por alguna razón, o tal vez estaba en un estado en el que no podía entregarla. Pero eso resultó no ser el caso. En el otro dominio de los bosques, la encarnación del Señor del Roble apareció ante nosotros y nos dijo que el problema era el Señor del Acebo, que estaba en un estado en el que no podía aceptar la soberanía sobre el bosque. Debido a esto, el Señor del Roble dijo, la soberanía había permanecido con él por demasiados ciclos del sol y la luna, y muchas anormalidades estaban comenzando a ocurrir en el bosque. La soberanía que poseían los gemelos era algo poderoso y solo traería daño si no se pasaba a las manos apropiadas en el momento oportuno. No pasaría mucho tiempo antes de que el bosque sufriera un fallo crítico que lo dañaría tanto que no podría recuperarse por muchos años. Le pregunté si había alguna manera de entregar la soberanía, y el Señor del Roble respondió que no podía cederse a menos que alguien se mostrara lo suficientemente fuerte como para ser capaz de recibirla, como el Señor del Acebo lo había hecho por él y como él lo había hecho por el Señor del Acebo. Su voz sonaba como si hubiera renunciado a todo y aceptado su destino. Entonces, yo me encargaré, dijo Menel con vehemencia. Gran Señor del Roble, por favor, confíeme su soberanía. Pero la encarnación del Señor del Roble le dijo que era imposible. Tal vez se podría haber hecho, dijo, si Menel hubiera sido una de las primeras generaciones de elfos creados por la misma diosa de los Faerrea Silvia. Pero como era, con su sangre mitad humana, no duraría más de un mes soportando la carga de la soberanía de los bosques. Si puedo durar un mes entero, estamos bien.
Nosotros dos resolveremos el resto. El señor del roble guardó silencio por un rato y luego dijo, pero si el señor del acebo ya está perdido, tu alma se destruirá después de un mes. Sí, supongo que lo hará. ¿Por qué irías tan lejos? Porque juré expiar mis pecados y vivir una vida positiva y con miras al futuro. No hubo un tono de vergüenza en la voz de Menel cuando le dijo esto al señor de los bosques. Ese fue el voto que le hice a un gran dios a través de mi amigo, que rescató el alma de alguien a quien le debía mucho. Eso es todo, no hay otra razón. El señor del roble volvió a callarse. Después de un largo silencio, el desafío autoimpuesto de Menel ganó su aprobación, y declaró que pondría a prueba a Menel. Esta prueba es un rito secreto de los bosques. Tú, fuerte guerrero, portador de magia, representante del dios de la llama, no tienes derecho a unirte a él. Lo entiendo, dije. Menel y yo nos miramos. Le asentí, luego me volví hacia el señor del roble y le dije, esperaré. Aquí mismo, por tantos días como sea necesario. No voy a tardar tanto. Amigo. Menel se rió y me dijo que dejara de preocuparme. Entonces él y la encarnación del señor del roble me dejaron atrás y se dirigieron a las profundidades del dominio del señor. Nunca supe lo que pasó allí, cuántas dificultades tuvo Menel que soportar, o que tuvo que superar. Pero después de haber esperado pacientemente una noche, regresó a la mañana siguiente con una cara llena de fatiga, pero sonriendo orgullosamente a pesar de ello. Después de eso, nos dirigimos inmediatamente al dominio del señor del acebo. El resto del viaje avanzó maravillosamente rápido. Ahora que Menel había recibido la soberanía sobre el bosque, ni un solo árbol o arbusto obstruyó su camino. Descubrimos los demonios en el dominio del señor del acebo, los destruimos, y eso fue todo hasta el momento presente. Estaba teniendo la sensación de que los problemas causados por los demonios estaban en aumento de nuevo por aquí recientemente. Hubo algunos que habíamos manejado nosotros mismos, y otros que simplemente escuchamos informes de otros aventureros después de que habían resuelto el problema independientemente. En realidad, eran diferentes tipos de incidentes, pero ahora que las cosas habían aumentado hasta llegar a demonios capaces de violar el dominio de un señor de los bosques y ponerle una maldición, sentí que las cosas se estaban poniendo un poco serias. Cuando me preguntaba qué había detrás de todo esto, mi mente estaba llena de una nebulosa sensación de ansiedad difícil de poner en palabras. Era como si estuviera mirando algo, pero no tenía ni idea de qué. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz. Ustedes, hijos de los hombres. Miré para ver la figura de otra persona en el altar. Un momento, ¿era realmente una persona? Las personas no tienen piel como la corteza, y ciertamente no tienen hojas y hiedra en lugar de cuero cabelludo y vello facial. Pero Menel y yo teníamos una familiaridad con la apariencia de esta figura. La encarnación del señor del roble tenía un aspecto muy similar. Yo soy el señor del acebo, dijo la encarnación en un tono suave. De verdad les doy las gracias y les felicito por su valor al eliminar a esos descarados invasores y por su valentía al viajar a este dominio para transferir la soberanía. Pero primero, debo restablecer el orden en estos bosques. Un momento, por favor. La encarnación del señor extendió sus brazos. Una recitación que no podía entender salió fluidamente de su boca. Esta palabra era probablemente otro de los secretos de los bosques, e incluso podría haber sido completamente desconocida para los seres humanos. Poco después de que empezó a recitar, el suelo empezó a retumbar. Los temblores que emanaban del viejo árbol conocido como el señor del acebo se podían sentir a través de todo el dominio. Continuaron por un tiempo y luego se detuvieron gradualmente. En el momento en que ya no se podían sentir, el cambio ocurrió. Chorros de agua limpia brotaron uno tras otro del pantano tóxico que nos rodeaba. Menel podría haber hecho algo similar cuando había estado en posesión de la soberanía, pero no cerca de esta magnitud. El veneno fue lavado con la fuerza de un tsunami, y en poco tiempo, se había diluido a nada. Muchos árboles habían sucumbido al maldito veneno y se habían marchitado, algunos cayendo trágicamente y otros muriendo erguidos. Pero ahora, la vida brotó de ellos y crecieron ante mis ojos, convirtiéndose en plantones, luego en árboles jóvenes, y luego en árboles adultos, y floreciendo con todas las flores del verano. Un olor fresco expulsó el mal olor. Plantas, flores y hongos empezaron a surgir alrededor de los árboles. La vida de los bosques regresó a la tierra dañada por el veneno. Las hojas crecían, el viento danzaba y los brillantes rayos de sol brillaban entre los árboles. Asombroso como viendo una película que se estaba reproduciendo en reversa, era una visión de resurgimiento que sacudía el alma. Incluso Menel fue cautivado por ello. Señor de los bosques,
Está usando ese poder descabellado como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Menel había gemido de dolor cada noche mientras la soberanía había estado con él. A pesar de que ni siquiera usaba su poder, el simple hecho de mantenerlo dentro de su cuerpo le había causado tanto dolor que ni siquiera mi bendición podía aliviarlo. Menel se encogió de hombros un poco, aceptando esto como la diferencia entre una persona y un señor de los bosques. Pero entonces el señor del acebo habló, habiendo completado su recitación en su totalidad. Este es tu futuro también, hijo del hombre y de los Fae. Esas palabras parecieron aturdir a Menel. Finalmente, él dijo, ¿qué? La soberanía de los bosques habitó en tu cuerpo por un tiempo. Aunque ha desaparecido por ahora, la sangre y el poder del hombre y de los Fae que ya fluyen en ti han comenzado a inclinarse hacia tu lado Fae y se han vuelto más aptos para un señor de los bosques. ¿Eh? Yo también me congelé en sorpresa. No te preocupes. El cambio no es inmediato, más fácil decirlo que hacerlo, pensé y Menel todavía parecía congelado. ¿Qué va a pasar con él? Le pregunté. El señor del acebo respondió, pero a Menel. Si no descuidas tu entrenamiento, vivirás mucho más tiempo que un siglo y después te convertirás en un nuevo señor de los bosques. Alrededor de ese punto, Menel finalmente comenzó a funcionar de nuevo. Menel se llevó una mano a la frente como si estuviera pescando algún antiguo recuerdo. Ahora que lo mencionas, de vuelta en mi antigua casa, escuché al más viejo de los elfos hablar de esto una vez. Los elfos reconocidos por un señor de los bosques forman un contrato con él, y cuando su vida llega a su fin, van al bosque antes de morir. Su cuerpo se convierte en un animal salvaje, o una roca, o un árbol y su alma se convierte en un señor que gobierna sobre el bosque. Sí. Tú hiciste tal contrato con mi hermano, el señor del roble. Eso no es lo que pensé que estaba haciendo. Sea como sea, esto se refleja en tu aceptación de la soberanía de los bosques, joven árbol. ¿Puedo negarme? Es posible. Podrías morir como un ser humano, si fuera tu deseo, ya veo. No pienses en esto ahora, pero llegará el momento. Menel asintió, sus ojos de jade permanecieron firmemente fijos en el señor de los bosques. Su expresión era seria. Y a ti, niño humano, discípulo de la llama. Hay algo que debo decirte. El señor del acebo volvió su mirada hacia mí. Seguramente sabes de la cordillera al oeste, rica en piedra rojiza. ¿Quiere decir las montañas de Rubín? Se decía que su color provenía de grandes depósitos de mineral de hierro rojo. En efecto, la encarnación del señor asintió y abrió la boca. Lo que siguió fue un flujo fluido y presagioso de palabras. En un futuro no muy lejano para ustedes los hombres, el fuego de un oscuro desastre aparecerá en las montañas de Rubín. Ese fuego se extenderá, y toda esta tierra será consumida. La bestia mística demoníaca también vino de aquellas montañas. Esa tierra es ahora una guarida de demonios, en la que el gran señor del miasma y la llama maligna descansa sobre el oro de la gente de la montaña. Luchen o acepten este futuro, estén preparados, porque ese día no tardará en venir. Las palabras pronunciadas por la boca del señor del acebo resonaron con el peso de una profecía alrededor del dominio forestal. ¿No vas a hacer nada al respecto? Le preguntó Menel. Sin embargo, la respuesta del señor del acebo fue contundente. Si voy a morir, eso también es el destino. Parecía ser pasivo por naturaleza. El señor del roble era igual. Para nosotros, el fuego de la destrucción lleva al renacimiento. Los seres humanos pueden desaparecer de nuevo de este continente, los demonios pueden prosperar, el señor del fuego maligno puede rugir como él quiera. No importa. Los bosques seguirán vivos alrededor, los árboles recién crecidos que habían brotado de los que habían caído se agitaron en la brisa. No había nada más que decir. Por lo tanto, hijo del hombre, joven árbol. Esto es una advertencia, y también mi deber. Era su deber para con nosotros, que habíamos corregido los problemas con la soberanía y luchado por ninguna recompensa. Les prometo una abundante cosecha este otoño. Con eso, la encarnación del señor del acebo desapareció. Señor de los bosques. Dios. Los dos hablamos mientras regresábamos. Cuando viajábamos por el bosque, Menel usaba normalmente sus técnicas elementales para conseguir que los árboles nos abrieran un camino, pero las rutas que tomó ahora eran más que eso. Se escabulló tras los árboles y entre grandes rocas, llevándome por senderos con un paisaje irreal y jugueteando con hadas brillantes como el oro. Por aquí. ¿Estás seguro? No te preocupes. Lo sé. Me he vuelto capaz de saberlo. En el límite entre el mundo invisible habitado por aquellos no humanos y el transitorio mundo en el que pasamos nuestras vidas, estaban los senderos de las hadas. Eran un misterio de los bosques, y cualquier persona ordinaria que se perdiera y vagara en ellos enfrentaría las consecuencias.
Menel pasó por estos senderos uno tras otro como si fueran simples atajos. El aire era fresco, y parecía que el viento en sí era burbujeante. La noche y el día intercambiaban lugares a un ritmo vertiginoso. Las hojas de los árboles, retorciéndose como seres vivientes, eran aún más vibrantes y más ricas en color que durante la temporada de las nuevas hojas verdes. Y cuando caía la noche, era más profunda que cualquier noche en el mundo transitorio. Las hadas resplandecientes parpadeaban intermitentemente en la completa oscuridad al reírse y revoloteaban de un lugar a otro. No podía negar que la vista era fantástica, pero si te pierdo de vista, voy a estar en un gran problema de todas partes. Podía oír la dulce pero ominosa risa de las hadas. No todas las risas que podía oír eran acogedoras. Algunas eran risas destinadas a amenazar a los humanos extranjeros, otras el tipo de risas insultantes y burlonas que podrían caracterizar los cuentos de hadas escalofriantes. Era aterrador. Una concentración inusualmente poderosa de mana se estaba arremolinando alrededor. Mi piel estaba hormigueando de la misma manera que lo hacía cuando usaba una poderosa palabra. Tragué saliva. No te preocupes, no te perderé de vista. Incluso si te pierdes, puedo buscarte y hacerte regresar. No sabía que podías hacer eso, ahora puedo, sí. No estoy muy contento con eso, para ser honesto parecía que habiendo tenido una vez la soberanía en su interior, sus efectos aún persistían. Había sido un elementalista con talento en primer lugar, y ahora había subido unos cuantos peldaños aún más alto, o tal vez debería decir que lo habían obligado a subirlos. Yo estaba planeando llegar allí por mi cuenta, murmuró Menel. Sonaba como si las cosas fueran complicadas. Lo que sea. Poder es poder, ya sea entregado a mí o no. Solo tengo que acostumbrarme a él y hacer que sea mío. Es lo mismo al final, como siempre. Menel fue muy rápido para aceptarlo y adaptarse. Debe haber estado pensando que el poder era poder, ya fuera que se lo hubieran dado o lo hubiera desarrollado él mismo, y la única pregunta era si podía manejarlo eficazmente cuando quisiera. Bueno, cosas como poderes, puedo ir y probarlos uno por uno. La verdadera cuestión es toda esa cosa de convertirse en un señor de los bosques. ¿Qué opinas sobre eso, Will? Es bastante increíble, pero es una cosa abrumadora de imaginar que realmente no sé qué pensar, supongo. Sé lo que quieres decir. No pude ver nada especialmente diferente en Menel mientras caminaba junto a mí. Como de costumbre, caminaba a un ritmo fijo mientras miraba a su alrededor ocasionalmente para asegurarse de que no hubiera nada fuera de lo normal. Más de un siglo, como dijo el señor del acebo, estamos hablando después de que mi vida se acabe en 200 o 300 años, tal vez incluso más en el futuro, que eso, un mundo tan lejos en el futuro. Me pareció muy difícil de imaginar. Estaré muerto para entonces, si Menel asintió. Voy a vigilar tu tumba, ver cómo se desarrollan las vidas de tus hijos y tus nietos. Bueno, supongo que será bastante tranquilo para entonces, pensándolo bien. ¿Estabas planeando hacer todo eso? Claro que lo estaba. Has hecho demasiado por mí, ni siquiera vaciló. No tenía ni idea de cómo responder a algo así. Pero podía decir que estaba hablando en serio, así que asentí solemnemente y no hice ninguna broma sobre ello. Pero si después de que todo eso se acabe, tal vez convertirse en uno con las montañas y los bosques no sería una mala manera de vivir. Me quedé callado y le escuché reflexionar. Los semielfos tienen que elegir uno u otro eventualmente. El modo de vida de los elfos, existente en los bosques, viviendo eternamente con el agua y el suelo como algo parecido a los fae. O el modo de vida de los seres humanos, ardiendo como un fuego rugiente, y desapareciendo con el viento. Menel dijo que elegir era el destino de todos los que nacieron entre dos razas como esas. Voy a desaparecer en el bosque, me convertiré en un viejo árbol como esos, observaré dónde terminarán las cosas que vas a lograr. Entonces, lentamente me marchitaré y caeré, y volveré al gran ciclo de la vida. Suena bien para mí, se rió. Dijiste que solo en la muerte hay vida antes, ¿verdad? En uno de esos sermones tuyos, ya sabes, aquel en el que estabas muy torpe e incómodo. ¿Qué? Eso es muy cruel, hice mi mejor esfuerzo. Pero sí, lo dije, la vida es larga, así estuve pensando sobre ella, simplemente colapsaría y moriría algún día y eso sería todo. Realmente no lo sentía antes, pero finalmente estoy entendiendo lo que querías decir. La vida siempre regresa a la muerte al final. Así que comenzar a pensar en cómo quieres morir inevitablemente se convierte en cómo quieres vivir. Quiero ver dónde terminan tus logros. Y para hacer eso, incluso cambiaré la forma en que vivo mi vida si tengo que hacerlo. Me dio una sonrisa incómoda. Hizo que mi pecho se apretara. Puede que no sea capaz de hacer algo tan grande, ¿sabes? ¿Estás bromeando? Menel no pudo evitar una pequeña risa y se encogió de hombros.
¿Qué crees que hiciste desde que nos conocimos? Mataste a un Wyvernamán Olimpia, mataste a una quimera, eres muy popular con los trovadores, con varias historias de aventuras a tu nombre, y justo ahora cazaste a un demonio de clase general y lo derrotaste en un 1 contra 1. Ya has hecho leyendas. Y apuesto a que tendrás esa misma mirada vaga en tu rostro cuando hagas más. Me dio una palmada en la espalda. Lucharé junto a ti, y si puedo sobrevivir todo el camino hasta el final, terminaré las cosas desapareciendo en las profundidades del bosque. Por supuesto, me aseguraré de decir algo impresionante y memorable antes de que desaparezca. Te convertirás en leyenda. Los dos lo haremos. No está mal, ¿eh? Sí. Eso sonaba como que podría ser un divertido plan para el futuro. Era, por supuesto, siempre posible que uno de nosotros muriera en la batalla, y si llegaba a eso, no sabía cuál de nosotros moriría primero. Pero si sobreviviéramos, definitivamente moriría antes que Menel. No había manera de evitarlo. El pensamiento se sentía un poco solitario, y empecé a sentir lástima por tener que dejarlo. Pero si él podía sonreír de esa manera mientras imaginaba el futuro, como las cosas iban, eso tenía que ser algo no tan malo. Dime, Will. ¿Cómo quieres irte? Bueno, no he decidido eso tanto como tú. Los ojos de Menel se abrieron un poco, como si encontrara eso sorprendente. Conociéndote, pensé que lo tendrías todo planeado. La cosa es, suspiré pesadamente. Sí pienso en ello, pero todo simplemente cambia tan rápido. Grité con frustración. Salí de mi casa, y lo siguiente que sé es que soy un paladín. Y parpadeo de nuevo y soy un señor feudal con todo el mundo apoyándome. Y aparentemente las canciones de B han llegado también al continente del norte ahora a este ritmo. No hay forma de imaginarme dónde estaré dentro de 10 años. Menel se echó a reír. Las vidas humanas son cortas e intensas, pero realmente tú llevas eso al extremo. Supongo que ese es el destino de un héroe. Aceptaré ser un héroe si tengo que hacerlo. Ojalá pudiera elaborar un plan adecuado para mi vida. ¿Un héroe que planea su vida? Eso es tan inapropiado que es divertido que malo. Nos dimos pequeños golpecitos el uno al otro durante un rato y nos reímos juntos. Entonces, inesperadamente, Menel dejó de caminar. Como si comprobara algo, miró el espacio entre dos árboles, donde no había nada excepto oscuridad. Aquí es el semielfo de cabello plateado. Se acercó a los árboles. Cuando lo hizo, retrocedieron, como si estuvieran cediendo. Entonces el espacio resplandeció, como la superficie del agua o el aire en un calor abrasador, y el viento sopló. Conducido por Menel, di un paso hacia el espacio resplandeciente. Por un instante, sentí una extraña sensación similar a resurgir después de estar bajo el agua, y luego, de repente, mi campo de visión se amplió. ¿Eh? No había árboles a mi alrededor en ninguna dirección, y no había penumbra ni oscuridad. Miré hacia arriba y vi que la brillante luz del sol caía del sol veraniego que colgaba en medio del cielo. El cielo de verano estaba despejado, con nubes cumulonimbus lejos en la distancia. Bajé la mirada. El camino serpenteaba suavemente hacia el horizonte, y en ambos lados había una serie de campos divididos, creando un mosaico de hermosos colores naturales. Una ráfaga de viento sopló, y los vastos campos de trigo se balancearon. Un momento. Este es. De ninguna manera. Salimos de Beast Wars. Este es el camino de trigo en un día. Miré a mi alrededor cuando lo dije, pero este era definitivamente el camino de trigo con el que estaba familiarizado. Pero ese dominio estaba en la parte más profunda del bosque. Eran decenas de kilómetros a través del bosque en línea recta, tal vez cientos, no tenía idea, y habíamos viajado por ese duro camino en un solo día. Eso es lo que es un sendero de hadas. No es que podamos ir a cualquier parte con ello, sin embargo. Solo los lugares que conozco. Si pudieras, serías un arma de guerra. Asombroso, los secretos de los bosques son aterradores. Recordé lo que Blood me había enseñado. Nunca pelear contra un elfo en un bosque. Luego, después de dar un paso más adelante, de repente me di cuenta. ¿No es aquí donde te conocí, y donde salimos del bosque con Bea y Tonio? Sí, lo es. Hubo una ráfaga de viento. Oí las espigas de trigo susurrando en el campo. Ya han pasado 2 años desde que nos conocimos. Me marché de la ciudad de los muertos, hice amigos, derribé a un wyvern, me convertí en un paladín, derroté demonios y a una quimera, y mis esfuerzos no habían terminado allí tampoco. Largo y, sin embargo, corto, había sido un período vorágine de mi vida. Por el sistema del solsticio, tenía 17 años. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa.